Sí, pues es cierto. Víctimas invisibles. Está muy bien puesto el título, ha hecho alusión el decano a una realidad que es la invisibilidad. ¿Por qué la invisibilidad? Porque no se visibilizan realmente las infracciones de tráfico, porque no hay conciencia vial suficiente, porque se devalúan incluso los delitos de tráfico, ¿no? Porque fíjense hasta dónde llega que incluso un juzgado siempre inicia un procedimiento por un delito leve de hurto, pero por una imprudencia grave con lesiones no siempre lo inicia y lo archiva, ¿no? Es invisible en todos los ámbitos porque no hay conciencia vial, porque todavía el reproche social hacia las conductas infractoras no es lo suficientemente intenso, ¿no? Por eso, el resultado, que son nada menos el sufrimiento individual de cada una de las víctimas. Aquí está Ana, aquí está Gema, aquí está Fernando, aquí estáis víctimas que sabéis lo que es el sufrimiento individual, pues realmente eso no se visibiliza, ¿no? Entonces permanecéis en la invisibilidad. Yo llevo casi 15 años y como cuando empecé, pues hay que asumir que no lo hemos conseguido del todo, por eso estamos aquí hablando de la invisibilidad, ¿verdad? Si no diríamos, no, realmente son unas víctimas que ya se han visibilizado. Y además, he de decir que quien visibiliza a las víctimas son las víctimas, ¿no? Porque no hay voz más auténtica, no es la mía, no es la de el abogado, que es nato defensor de derechos, entre otros de las víctimas. Por eso reconozco a José María su sensibilidad para acoger justamente este foro. Los abogados defienden derechos, soy hijo de abogado, ¿no? Defienden derechos, ¿no? Entre otros de las víctimas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Pues que realmente al cabo de 14, 15 años, como digo, seguimos hablando de víctimas y solo la voz de ellas las visibiliza. ¿Y por qué la voz de ellas? A ver, la víctima no es simplemente, en el accidente hay una relación, como diría, causal objetiva, ¿no? Es la víctima, ¿no? No, cuando la víctima deja de ser, en ese sentido, víctima y se convierte en protagonista, lo supera, ¿qué mérito? Superarlo, nos convoca, nos descubre, nos saca de nuestras contradicciones, ¿no? A nosotros y a la sociedad, la voz de ellas. Pero para eso hay que hacer un esfuerzo, que yo reconozco ahora a Ana, Gema, Fernando, a todos los que después de esas terribles pérdidas tenéis coraje, capacidad para que vuestra voz visibilice a las víctimas. Sois vosotras las que, en todo caso, pese al título y la invisibilidad, vais haciendo visibles a las víctimas. Yo empecé y lo mantengo. Lo más importante que hago es oír el relato de las víctimas que van a la Fiscalía. Oigo a todas las que me lo piden. Dirijo a una red de 80 fiscales delegados. Es un voluntariado porque tenemos pocos medios, pero muy concienciados, desde luego. Sabemos lo que es esto, ¿no? Realmente, y ellos también, pues abiertos siempre a oír el testimonio. Primero, oír el relato de dolor. Oír. Las víctimas tienen que ser oídas. Tienen el derecho, además, a ser oídas. Y la segunda parte de mi intervención, que no va a ser mucho más, porque hay que empezar enseguida a trabajar, ¿verdad? ¿No? Ahora tías hay que empezar a trabajar, ¿no? ¿Verdad? Vamos a venir aquí a trabajar, que hay mucho que hacer. La segunda parte, bueno, vamos a ver los derechos de las víctimas, ¿no? Sus derechos. No hay suficiente difusión, conciencia, conocimiento, y para eso son estos congresos, estas reuniones, los derechos de las víctimas. El Ministerio Fiscal siempre defiende lo vulnerable, lo que nadie defiende. Pues ahí está el Ministerio Fiscal, humildemente, con los medios que tiene, autocríticos, somos autocríticos, decimos, no, esto no lo hemos hecho bien, lo rectificamos. Yo reconozco hoy que al cabo de 14 años, pues no hemos avanzado todo lo necesario, no lo hemos conseguido. Algo hemos aportado, pero no todo, siempre es poco, por otra parte. Es que no se puede nunca reparar el dolor de Ana, el dolor de Gema, de Fernando, de los que estáis aquí, ¿no? Eso de David, que estuvo el otro día en las jornadas que hicimos de fiscales delegados. Aquí está David, que dio un testimonio personal. Fue lo más valioso de las jornadas en que nos reunimos 80 fiscales delegados a hablar del baremo. Allí veo a José, que defiende también a las víctimas, del baremo del seguro tan relevante, de hablar de todas las cuestiones técnico-jurídicas. Pues bien, la voz más importante no fue la jurídica, sino la de David, por lo que antes decía, ¿no? Bueno, y el Ministerio Fiscal defiende sus derechos, ¿no? Defiende lo vulnerable, lo que nadie defiende, ¿no? Por supuesto que hay letrados y muy competentes que defienden sus derechos, pero globalmente
como institución tenemos esa misión y tienen derechos desde que se produce el accidente, no muy conocidos. Termino diciendo que he mandado un oficio a todas las policías de tráfico del país, a todos los fiscales, para que los derechos del Estatuto de la Víctima, que también corresponde a estas víctimas, que a veces parece que son víctimas invisibles, como de segunda, iba a decir un término futbolístico, de segunda división, estos derechos, artículo 2 y siguientes, se respeten desde el comienzo, ¿no? Derechos de información, de asistencia, están en la ley. No es que sean solamente un deseo, están en la ley y de hecho, bueno, el paso que hemos dado, estamos trabajando en eso, que desde el primer minuto tengan asistencia psicológica, tengan información, sepan lo que es el proceso, evitemos la victimización judicial, porque las víctimas sufren después en el proceso, en la espera. Cuando no hay nadie, otro día pues viví de cerca un accidente de un compañero de colegio de su hijo fallecido y su viuda, que se quedó sin nada, no tenía nada. 3 niñas pequeñas sin asistencia psicológica y ella nada. Lleva un sueldo escaso que no daba de sí. Esta es la realidad diaria de las víctimas, la que conocemos. Por eso ese oficio a las policías, ese dictamen a los delegados y ese esfuerzo que estamos haciendo colectivamente el Ministerio Fiscal, siempre es poco, para que se defiendan sus derechos, y sean oídos ante las instituciones, pero eso ante el fiscal, cuanto menos ante el juzgado, y defendamos sus derechos morales, porque en el procedimiento, y termino, tengo un minuto, en el procedimiento, a ver, el centro del proceso es la víctima. Y lo que dije en ese oficio es que se le deje hablar cuando quiera. Si quiere contar un recuerdo de su ser querido, que lo cuente. El centro es el padre perdido, el marido, la pareja perdida, el hijo perdido. Ese es el centro del procedimiento, ¿no? Y si lo desea hacer, que lo haga, y lo hace. El otro día me lo decía un fiscal Bartolomé, mira, tengo un juicio, me decía mi compañera, excelente, tengo una red de compañeros excelente, me decía, mira, pues quieren leer una carta, por supuesto que la haría, una carta de recuerdo al familiar fallecido. Es la vertiente moral, el derecho, no te preocupes, el derecho a que se le recuerde, a su memoria, el derecho a la memoria. Sí que es importante que esté presente allí en el procedimiento, ¿no? Los derechos morales, como digo, la atención y, por supuesto, los derechos resarcitorios. Y auténticas situaciones, la conoce José, que está aquí, la intenta remediar, los que están en todo esto, auténticos desamparos económicos que los vivimos, ¿no? Porque es que a veces pierdes el trabajo. Recuerdo pues un padre que oí, y ahora sí que termino, en la fiscalía, lo he dicho por tercera vez, con lo cual a la tercera ya sí que termina. Me acuerdo un padre que perdió a su hijo y me dijo, mira, es que mi hijo era mi amigo. Además, mi hijo era mi amigo. Me dejó ya desarmado, mi amigo. Lo he perdido. Y he perdido el trabajo. No puedo trabajar. Necesitaba indemnización y tratamiento psicológico. De ahí la importancia de la no es solamente el dinero, es la reparación moral, psicológica, todo el destrozo terrible que causa un accidente, que entra como un obús, iba a decir, en todo el ámbito de amigos, de la familia, ante la invisibilidad esta de la que estamos hablando. Por eso que estas jornadas sean ánimo, un andabonazo para todos, ¿no? De conciencia. Seguro que lo son. Así que enhorabuena y mi apoyo a todos vosotros.